Muy buenas emprendedores, en este vídeo vamos a ver algo súper interesante para todos aquellos que queráis montar un negocio digital, para todos aquellos que queráis vender infoproductos, cursos, ebooks, servicios digitales, lo que queráis que sea en formato digital. Quedaos hasta el final porque os voy a enseñar cómo funciona el IVA, que es el principal impuesto que tendréis que controlar, y cómo tendréis que cobrarle a los clientes. Este vídeo vale sobre todo para la gente que esté en España, porque lo voy a enfocar al caso español, pero en el caso de que seas mexicano, colombiano, argentino, chileno, el país que sea de fuera de España, sobre todo también lo enfoco a personas de Latinoamérica, también os va a servir porque os voy a enseñar cómo tenéis que tener en cuenta a vuestros clientes españoles. En el caso de que tengáis clientes en la Unión Europea, vosotros también tenéis que declarar todas esas ventas en el formato europeo, por así decirlo. Tenéis que tener en cuenta el IVA de cada país de la Unión Europea al que vendáis. Es un poco lioso, pero bueno, he hecho un vídeo lo más sencillo posible para esclarecer un poco el tema del IVA en los productos digitales. Os voy a explicar tanto el IVA normal como el IVA de los productos digitales y las diferencias que hay. Si no te quieres perder más vídeos como este, te recomiendo que te suscribas al canal, que es gratis, y que actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los vídeos que publicamos todos los miércoles, gratis, ¿vale? Y ahora empezamos. Vamos a ver, antes de nada, para todos aquellos que no lo sepáis, no voy a explicar el impuesto entero, ¿vale? No voy a explicar todo el IVA, porque entonces tendré que escribir un libro, ¿vale? Porque el IVA, al menos en España, no sé en otros países, pero el IVA es un impuesto bastante complejo, ¿vale? El IVA tiene muchas particularidades y voy a centrarme sobre todo en aquellas empresas pequeñas empresas que venden productos y servicios digitales, que, bueno, es mi audiencia, ¿vale? ¿Qué es el IVA? ¿Qué consiste el IVA? Pues básicamente es el impuesto sobre el valor añadido, el impuesto que tenemos que aplicar a todos los bienes o servicios que vendamos a cualquier empresa o a cualquier particular, ¿vale? En España, no sé en otros países, repito, en España hay diferentes tipos de IVA. Está el IVA, el tipo general, que es el 21%, el tipo reducido, el tipo súper reducido del 10 y del 4%. Hay operaciones que están exentas de IVA, por ejemplo, la enseñanza. La enseñanza es un caso particular además, porque dependiendo del formato que utilices para enseñar y dependiendo del tipo de cursos que vendas, estarán exentas o no. Por ejemplo, en el caso de Yo Te Formo, es formación reglada porque es un idioma y el gobierno pues dice que es formación reglada, por lo tanto es una operación exenta de IVA, por lo tanto no se aplica IVA en las facturas. Sin embargo, los cursos de la preescuela, al ser cursos con formación no reglada y además en un formato automatizado, que no está en directo, se aplica el IVA general del 21%. Fijaos que, siendo formación, los dos casos, tenemos que aplicar diferentes impuestos, diferentes tipos, para cumplir con la ley, en este caso. Antes de seguir, que se me ha olvidado decirlo, disclaimer, os recomiendo encarecidamente que si tenéis alguna duda o no sabéis cómo aplicarlo a vuestro caso en concreto, le habléis a vuestro asesor fiscal, ¿vale? Siempre os digo que tenéis que tener un gestor si sois autónomos y en el caso del IVA, más aún porque es un impuesto complejo. Entonces, yo he hecho un vídeo lo más sencillo posible para intentar explicaros de una forma amena todo lo que es el impuesto a nivel digital, pero si sigues con dudas, consulta a tu asesor. Y ahora seguimos, ¿vale? También están las operaciones exentas y las operaciones no sujetas al IVA, que estas son las más complejas de detectar que vamos a ver durante el vídeo, ¿vale? Básicamente quedaos con que hay tres tipos de IVA y que luego hay algunas operaciones que no llevan IVA, ¿vale? ¿Qué tipos de operaciones existen en España? ¿Vale? En España diferenciamos entre varios tipos de operaciones. ¿Qué es una operación? Un intercambio de un bien o un servicio por dinero, ¿vale? Básicamente la transacción, ¿vale? Hay diferentes tipos de transacciones y esto afecta directamente a cómo tenemos que aplicar el IVA en las facturas, ¿vale? Tenemos operaciones nacionales, que estas son las más sencillas, es decir, si yo estoy en Madrid y vendo a una persona que está en Zaragoza, pues es una operación nacional porque ambos estamos en España. Por lo tanto, ese cliente, sea particular, o sea un empresario, o sea un autónomo, o sea lo que sea, le tengo que facturar con el IVA que corresponda. En este caso, al 21% en la mayoría de los casos. En caso de que vendamos, yo que sé, un producto que sea comida, por ejemplo, bueno, pues será uno de los tipos reducidos de IVA. Pero esa factura lleva IVA, porque ambos estamos en España, ¿vale? Esto es lo más sencillo de detectar. Esto es lo normal. Casi todos los autónomos de toda la vida pues son locales, son negocios locales y bueno, pues como solo tienen clientes españoles es muy fácil, todas las facturas van al mismo tipo impositivo y ya está. Luego
empieza ya el lío. Tenemos las operaciones intracomunitarias. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente que nosotros estamos en España y vendemos a clientes franceses, alemanes, portugueses, italianos, países que están dentro de la Unión Europea, ¿vale? Ojo con la Unión Europea porque hay países que, aunque estén en Europa, no están en la Unión Europea, ¿vale? Lo digo, por ejemplo, por Reino Unido, que hace poco con el tema del Brexit ya no es un país intracomunitario, por lo tanto no aplica este principio, ¿vale? Tenemos luego otro tipo de operación que son las exportaciones. ¿Qué es una exportación? ¿Qué diferencia hay entre una exportación y una operación intracomunitaria? Pues básicamente que la exportación la hacemos con un país que está fuera de la Unión Europea. En este caso, por ejemplo, en mi caso con Latinoamérica, ¿vale? Cuando yo vendo un curso, por ejemplo, por poner un ejemplo práctico, a una persona que está en México, es una operación de una exportación, ¿vale? O, por ejemplo, si vendo a alguien de Estados Unidos, es una exportación. Y por otro lado tenemos la inversión del sujeto pasivo, que esto no os lo voy a explicar con peros y señales en este vídeo, porque es un poco más complejo, pero lo vamos a ver en el caso práctico que os pongo a continuación. Os he hecho un pequeño esquema, así muy rápido, ¿vale?, de cómo funciona el IVA, ¿vale?, sobre todo a nivel extranjero, ¿vale? Ya hemos dejado claro que cuando vendemos a gente española, estamos nosotros en España y vendemos a otro español, ya sea un empresario, ya sea un particular, el IVA va al 21%. Eso queda claro y no lo he incluido en este esquema. Aquí lo que he incluido son las operaciones con países extranjeros, ¿vale? Aquí, ojo, estamos hablando de operaciones normales. Ahora diré esto de normales, ¿vale? Esto aplica solo para productos o servicios que no sean digitales, ¿vale? Por ejemplo, si vendemos una camiseta a México, ¿vale? Bueno, pues esto sí aplicaría en este caso que estamos viendo aquí. No aplicaría, por ejemplo, si vendemos un ebook. Eso es lo siguiente que vamos a ver, que es un poco más complejo. Fijaos, para las operaciones normales y corrientes de toda la vida, yo vendo un producto físico, un libro, ¿vale? Que el cliente recibe una caja con un libro. Bien, pues si vendemos a países intracomunitarios, Francia, Portugal, Italia, Alemania, ¿vale?, todos los países de la Unión Europea, tenemos que diferenciar si el cliente al que le estamos vendiendo es un cliente particular o es un cliente empresario. Esto es bastante sencillo en este caso porque estamos vendiendo un producto físico, es decir, le estamos pidiendo los datos en el momento de la compra al cliente. De forma que el cliente, pues en el formulario para hacernos el pedido, pondrá soy un particular o soy un empresario y ya está, ¿vale? Aquí no tenemos mucha complicación. Además, la operación va grabada con el IVA español, con el 21%. Digo el 21 todo el rato para simplificar, ¿vale? Para no tener que decir 21, el 10, el 4, ¿vale? Entonces, como esta operación se considera que está, por así decirlo, que sale desde el país de origen, es decir, en el caso de que estamos poniendo de los productos físicos en España, para que os hagáis un poco la idea, tenemos la operación donde un cliente extranjero, un cliente francés, pide a través de nuestra web unas camisetas físicas que estamos nosotros en España. Bien, pues en este caso en concreto, la operación está en España. La operación se tributa en España, por lo tanto aplicamos el IVA español, ¿vale? En el caso de que esta misma persona esté haciendo la compra para una empresa, para su propia empresa, o él es autónomo, esa persona tendrá que decírnoslo y tendremos que emitirle una factura sin IVA, ¿vale? Es decir, a la persona particular que compra desde Francia le emitimos la factura al 21%. Esto es muy importante no solo para la factura, sino para el precio, ¿vale? Porque si tenemos una tienda online tendremos que configurar bien los precios. Sin embargo, si la persona o la empresa, el empresario, es una empresa y es intracomunitaria, tenemos que no cobrarle el IVA, ¿vale? Importante, ¿vale? Porque si lo hacéis mal, es muy probable que la empresa que os está comprando desde Francia os reclame porque, su gestor le ha dicho que esa factura es intracomunitaria, que tiene que ir sin IVA, que le tenéis que devolver el IVA, tenéis que emitir una factura rectificativa y, todas estas historias, ¿vale? Que esto es un rollo. Por eso me he puesto aquí llorando al intentar entender todo esto, que es un lío. Ahora, además, se va a complicar un poquito más en la siguiente. Vamos a ver el tema de los extracomunitarios, ¿vale? Estamos vendiendo desde España a Estados Unidos, México, Perú, Argentina, Chile, Colombia, todos estos países, ¿vale? Digo siempre América porque, al menos en mi caso es la gente que más me llega, pero esto aplica también para países de otras zonas del mundo que estén fuera de la Unión Europea, ¿vale? Fijaos, cuando tenemos un cliente extracomunitario, un mexicano que compra a España unas camisetas físicas y nosotros se las enviamos,
Esto es lo mismo que en el caso anterior. La operación se hace en España, ¿vale? Porque es una operación, es una venta online, y se considera que se exporta desde España, por lo tanto se le aplica el IVA español, ¿vale? Hasta aquí no hay problema, es bastante sencillo. Aplicamos siempre el mismo impuesto y ya está, no hay ningún problema. Es muy fácil, ¿no? Y en el caso contrario, en el caso en el que tengamos un cliente que es una empresa, le tenemos que emitir una factura también sin IVA, porque en este caso estamos en el caso de la inversión del sujeto pasivo. Técnicamente, por dentro, el impuesto, lo que hace el cliente es hacer una línea, por así decirlo, negativa del impuesto, lo autorrepercute y se elimina. Por lo tanto, bueno, básicamente, sin tecnicismos, que va sin IVA, ¿vale? No vamos a entrar en detalles. Aquí, esto todo es relativamente fácil, porque bueno, lo único que tenemos que saber es si ese cliente extranjero es empresa o no. Si no es empresa, se le aplica el 21%. Si es empresa, va sin IVA, punto. Aquí muy fácil. ¿Cuál es el problema? Que los señores tan majos burócratas de la Unión Europea han dicho, esto es demasiado fácil, vamos a ponerlo un poco más difícil a los señores emprendedores digitales para que se compliquen un poco más la vida en su día a día. Así que vamos a sacar una nueva ley que va a reformar todo esto y lo va a hacer 10 veces más difícil, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque cuando vendemos productos digitales, desde el 2015-2016, no me acuerdo del año exacto, se creó una ley en la Unión Europea para decir que todas las operaciones digitales se consideran grabadas en el país de destino en lugar del país de origen. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que en lugar de aplicar el IVA español, tenemos que aplicar a un cliente el IVA francés, el IVA alemán, el IVA portugués, el IVA italiano, el IVA que considere, bueno, pues oportuno, ¿no? Esto complica muchísimo las cosas. Ahora vais a ver por qué, ¿vale? Básicamente, para que os hagáis un poco la idea, si vendemos un producto digital, ¿qué es un producto digital? Antes de seguir, un ebook, un curso, una canción, un vídeo, un logo, lo que queráis, ¿vale? Cualquier producto que el cliente pueda descargar y consumir en el acto. Eso se considera un producto digital, algo que esté totalmente automatizado, ¿vale? No estoy hablando de que, por ejemplo, creéis un logo a medida para un cliente y se lo enviéis por correo. Eso no es un producto digital. Un producto digital es la empreescuela. Una persona que llega a una web y se suscribe y automáticamente ocurre algo en la web y puede consumir ese producto, bueno, pues en el momento. En parte tiene sentido que se entienda la operación como en el país de destino, porque ¿qué diferencia hay si un francés me compra un curso a si lo compra otro francés o si se lo compra en Francia físicamente? Esa persona está teniendo acceso inmediato en su dispositivo. Por lo tanto, no ha habido un envío de una mercancía de un país a otro. Por esto se puso esta ley. Y porque Amazon, en concreto, pues empezó a saltar todas estas historias con un montón de triquiñuelas y al final la Unión Europea dijo, ¿sabes qué? Reformamos toda la ley del IVA y ahora Amazon pagas el IVA. Básicamente se hizo por Amazon. Total, esto complica un montonazo la operación, ya que primero tenemos que saber si el cliente es o no particular, que ya en una venta online digital de por sí es difícil, y además tendremos que saber desde qué país está comprando para aplicarle el impuesto correspondiente, de su país, no del nuestro. Tendremos que controlar todos los impuestos de todos los países donde vendamos. Esto complica un montonazo la historia. Fijaos. Antes teníamos un esquema parecido, pero fijaos que aquí hemos puesto digitales, ¿vale? En los países intracomunitarios, antes vendíamos al IVA español. Yo le vendía unas camisetas físicas a un francés y le cobraban 21%, y era muy fácil. Y si le vendía a un alemán, también. Pero al vender un ebook, al vender una canción, al vender un póster digital, lo que quieras, tenemos que vender al IVA del país de destino, porque la operación se entiende que está grabada en ese país, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Pues que tendré que saberme el IVA francés, tendré que saberme el IVA alemán, tendré que saberme el IVA portugués, el IVA italiano, el IVA español, el IVA de todo, ¿vale? Si la empresa que nos compra, o sea, si el cliente que nos compra es empresa, vuelve a ser una factura intracomunitaria, IVA sin IVA también, pero dirás tú, bueno, mejor, esto es una ventaja. No, esto complica aún más las cosas. Porque tú cuando estás vendiendo una canción, o un MP3, o un ebook, ¿cómo le dices al cliente, oye, ¿eres una empresa o no? Claro, porque ya no solo vale con cobrarle su impuesto correspondiente, es que además tienes que diferenciar si esa empresa es una empresa para no cobrarle el IVA y emitirle una factura con un precio diferente, sin IVA. Esto, no sé si entiendes por dónde voy. Tú cuando vas a registrarte a Netflix
tiene un botón que es suscribirme. No te pregunta, ¿eres una empresa? ¿Eres un particular? ¿Eres un autónomo? Pues imagínate, ¿no? El cliente tendría que rellenar un montón de cosas y además que cualquiera se lo podría inventar, ¿vale? ¿Cómo compruebas que eso es verdad? No, se puede, pero ahora os lo voy a explicar. Pero ya de por sí esto complica mucho las cosas. Esto ocurre lo mismo con los países extracomunitarios. La única ventaja que tenemos en este caso es que como la operación está grabada en el país de destino, por ejemplo, si le vendemos un curso desde España a una persona que está en Argentina, ese IVA no es el español. Por lo tanto, la factura puede ir sin IVA, porque no estamos obligados a emitir una factura con el IVA español. La operación no está en España, la operación está en Argentina, ¿vale? Entonces, en este caso, si es un país de fuera de la Unión Europea, lo que se hace normalmente es vender sin IVA, ¿vale? Las grandes empresas, obviamente, tienen controles más exhaustivos y tienen que controlar todos los IVAs de todos los países del mundo, ¿vale? Entonces, tendrán que tener una tributación aún más compleja donde seguramente tendrán que llevar un control de todos los IVAs extracomunitarios también, ¿vale? Pero lo que se hace comúnmente en Internet es que las ventas de productos digitales desde la Unión Europea hasta fuera de la Unión Europea van sin IVA. Si el cliente es una empresa o es un autónomo, ¿qué se hace? Lo mismo que antes, inversión del sujeto pasivo, va sin IVA. Esto es lo mismo, ¿vale? Porque al final, como la operación va sin IVA directamente, independientemente de dónde esté el país, porque es extracomunitario, también va sin IVA la operación. Aquí lo único que tenemos que saber es el IVA del país de destino, es lo que tienes que tener en cuenta, ¿vale? Si el cliente es un empresario, entre comillas es más fácil porque no hay que aplicarle el IVA. Pero si el cliente es un particular, tendrás que emitirle la factura con IVA solo si es un país de la Unión Europea y se la tendrás que aplicar a su tipo impositivo. No sé si te ha quedado claro o no, ¿vale? Seguramente no, porque esto es un lío que han montado aquí en la Unión Europea, como siempre, ¿vale? Porque decía al principio del vídeo que esto afecta a los mexicanos, por ejemplo, a los estadounidenses. ¿Por qué? Porque esto, si ellos quieren vender a un país de la Unión Europea, también tienen que cumplirlo, porque están vendiendo a la Unión Europea. Por lo tanto, para que puedan vender a España, a Portugal, a Italia, etc., tendrán que obtener un código europeo, un NIF europeo, con el que poder vender y tributar a través de una cosa que se llama la ventanilla única, el MOSS, lo podéis buscar en internet, MOSS, para tributar esos impuestos en la ventanilla única que recoge todos los impuestos de todos los países de la Unión Europea y los pagas en un único lugar. Yo ahora mismo, como no estoy vendiendo en la Unión Europea, porque mis clientes están en España o en Latinoamérica, no lo tengo que hacer. Pero una empresa, por ejemplo, mexicana que quiera vender en la Unión Europea, sí que tendría que hacerlo, ¿vale? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Esto es un lío. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para vender un producto digital por Internet? Pues, básicamente, tenemos que tener en cuenta el país desde donde se hace la compra. Tendremos que tener en cuenta si la operación es intracomunitaria o extracomunitaria. Ya os digo, si os compran desde España y estáis en España, ya está, o sea, es muy fácil. Es como si le vendéis un producto físico, es lo mismo, ¿vale? Es el mismo país en las dos partes de la operación. Si la operación es intracomunitaria o extracomunitaria, ahí tendréis que diferenciar para cobrar el IVA europeo o no. Y tendréis que también tener en cuenta el tipo de cliente, de forma que si es empresario va sin IVA, si es particular va con IVA, si es intracomunitaria, pero si es extracomunitaria también va sin IVA, ¿vale? Para las operaciones que se produzcan en España, repito, el cliente español que compra empresa española, la compra va con el IVA español del 21%. Esto creo que es lo único fácil que hay en todo el vídeo, ¿vale? ¿Cómo narices hago todo esto, ¿vale? Porque esto es un rollazo y es un lío para la mayoría de pymes, ¿vale? Bueno, básicamente os voy a dar algunos consejillos para que hagáis un checklist y podáis tener un control mínimo. Aún así, vuelvo a repetir, hablad con vuestra gestoría, porque podéis tener el caso de que además tengáis algo especial o una particularidad que tengáis que tener en cuenta, ¿vale? Como mínimo, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues que si vamos a vender a países de la Unión Europea, nos tendremos que dar de alta en el ROI, ¿vale? En el régimen de operadores intracomunitarios. Esto es muy sencillo, esto habláis con la gestoría y os lo hace, ¿vale? Tendremos que obtener un código, una especie de NIF, ¿vale? Bueno, es un NIF, de hecho. Lo único que delante del NIF normal, por ejemplo, en España, el NIF de un autónomo es el DNI. Pues el NIF europeo delante lleva las dos letritas del país. En el caso de España, ES y después el NIF, ¿vale? Esto sirve para poder vender a países de la Unión Europea. Para poder diferenciar
si el cliente es empresario o no dentro de la Unión Europea, porque fuera de la Unión Europea nos da igual, hemos dicho que va sin IVA. Dentro de la Unión Europea, ¿cómo diferencio si es empresario o no? Porque claro, si es dentro de la Unión Europea, por ejemplo en Francia, yo estoy en España y vendo a Francia. Si el cliente es particular, va al IVA francés, pero si el cliente es empresario, va sin IVA. ¿Cómo hago esa diferenciación? ¿Qué? Le llamo por teléfono, oye, dime cómo y te mando el ebook, ¿no? Te lo mando por correo. No se puede, ¿vale? Entonces, lo que se hace comúnmente es pedirle el NIF en el checkout, ¿vale? Directamente hay una casillita que pone, eres un empresario dado de alta en el ROI, pon aquí tu NIF europeo y la web automáticamente lo que hace es analizar si ese NIF está dado de alta en la base de datos del ROI y automáticamente, en caso de que lo encuentre, le descuenta el IVA de la venta. De forma que el empresario pueda ir sin contactar con nadie, porque es un producto digital, ¿vale? Aquí si nos llaman por teléfono, pues no tiene sentido. La cosa es que se haga automático. Ese empresario puede ir, poner su NIF y automáticamente se le descuenta el IVA y se hace la compra, ¿vale? Esto ya os digo, esto solo es necesario que lo hagáis si vendéis a países de la Unión Europea. Otra cosa que tendremos que hacer, si vendemos a países de la Unión Europea, esto no nos lo quita nadie, tendremos que configurar los impuestos para cada país en los que vendamos, ¿vale? Es decir, si vendo a Francia, la web, cuando detecte que el cliente es francés, tendrá que cobrarle el IVA francés. Si detecta que el cliente es alemán, tendrá que cobrarle el IVA alemán, ¿vale? Con su correspondiente porcentaje. Muy importante esto. Además, si tenéis, bueno, pues diferentes, si hay incluso, que no lo sé, esto sí que no lo sé, si hay diferentes tipos impositivos en cada país, imagino que también habrá que configurarlo en la web, ¿vale? Igual que aquí en España hay 3, el 4, el 10 y el 21%, en todos los países suele haber más de uno, ¿vale? ¿Qué más? Pues nos tenemos que asegurar que el cliente marca el país correcto, ¿vale? Porque tú imagínate que cosas que se nos pueden dar en la práctica. Tenéis un cliente, en este caso, por ejemplo, vamos a poner español, ¿vale? Que los españoles somos muy así, somos muy avispados. Y, bueno, pues selecciona el país y dice, ahí va, que me cobran el 21% de IVA. Y se da cuenta de que cambiando el país en el checkout, le cobramos un impuesto diferente. ¿Qué ocurriría? Pues que diría, voy a poner, por ejemplo, un país extracomunitario, Estados Unidos, ¡pum! Y automáticamente se descuenta el IVA. Si a ese cliente le da igual el tema del IVA y no lo necesita, imagínate que es un cliente particular que no necesita la factura para nada, va a decir, pongo Estados Unidos y me ahorro un 21% en la venta, ¿vale? Y esto no lo podemos permitir, porque entonces nos vacilarían todos los clientes. No podemos estar facturando sin IVA todo y además que luego tenemos que poder demostrar que esas ventas sin IVA son a clientes extranjeros. ¿Qué hacemos? Geolocalizar al cliente por defecto. Esto se puede hacer, por ejemplo, con WooCommerce, ¿vale? Y con más plugins, imagino. Básicamente lo que hacemos es que cuando el cliente llega al checkout tenga el país marcado por defecto. Incluso lo podéis esconder, ¿vale? Para que no lo pueda cambiar. Si vosotros geolocalizáis al cliente, pero no le mostráis el desplegable del país al cliente en el checkout, pues ya está, ni siquiera tiene que poder darse cuenta. Además, podéis detectar el país de la tarjeta a la hora de hacer la compra, ¿vale? De forma que si estáis detectando que la tarjeta que pone no es una tarjeta estadounidense y es una tarjeta española, pues es que no está poniendo el país correcto, ¿vale? Por último, para que los clientes no detecten que hay cambios en todo, bueno, pues en todos estos precios, porque no sería justo que un cliente español pague más por un ebook que un cliente mexicano simplemente porque en México no cobremos impuestos. Pues algo que se hace en la práctica es asumir la tienda los impuestos. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero vender una suscripción, por ejemplo, en la Emprescuela, a un cliente español, el cliente español paga 30 euros. Y esos 30 euros ya llevan 5 euros y pico de IVA. Sin embargo, si un cliente estadounidense quiere suscribirse también a la Emprescuela, le dará clic, pondrá su país y el precio seguirá siendo 30 euros, aunque la factura irá sin IVA. Es decir, la base imponible cambiará. Cobraremos siempre los 30 euros, dependiendo del país donde toque, cobraremos los impuestos o no. De esta forma, primero, nos aseguramos que no hay ningún cliente que dice, ah, mira, desde España me cobran y desde aquí no me cobran, y se cambia el país simplemente para acceder a un precio más bajo, y además le estaremos dando a todos los clientes el producto al mismo precio.
Al cliente no le importa si nosotros tenemos que pagar o no esos impuestos. El cliente tiene que pagar el precio de venta al público. El precio de venta al público lleva impuestos. Igual que tú no vas a una tienda y le dices, oye, esto lleva IVA, esta bolsa de patatas o esta Coca-Cola lleva IVA. Tú vas, pagas el precio y ya está. Y ya luego la tienda hará sus historias con el IVA. Pues esto es lo mismo. Nosotros, como vendemos productos digitales, esto es solo aplicable si vendéis solo productos digitales. Si vendéis las dos cosas, ya aún es más complicado. Si vendemos solo productos digitales, lo más fácil es decir, yo pongo en mi tienda el precio de venta final con impuestos y siempre cuesta lo mismo independientemente del país desde donde se compre. Porque al final el cliente recibe un ebook inmediatamente, esté en México, esté en Perú, esté en España o esté en China, ¿vale? Entonces, esto es lo que se suele hacer en todas las tiendas. De hecho, si vais a plataformas de cursos, a cualquier web que venda cursos, vais a ver que si cambiáis el selector del país, se os va a cobrar el mismo impuesto, aunque a veces aparece impuestos de no sé cuánto dinero, ¿vale? Igual, en el caso de la Unión Europea, si nosotros vendemos un curso, un ebook a 30 euros, por ejemplo, no tendría sentido que un francés pague un precio diferente que un alemán o un precio diferente que un español por el mismo ebook. Cuando es un producto digital que no se tiene que enviar a ningún sitio, ni a aduanas, ni nada. Entonces, lo que se hace es, siempre vale 30 euros. Si tú eres francés pagarás, creo que es el 20% de IVA. Si eres español pagarás el 21%. Yo ganaré menos, ¿vale? Porque pago más impuestos por tu compra. Y si eres de otro país, pues a lo mejor imagina que paga un 19%. Bueno, pues ahí ganaré más porque estás pagando menos impuestos. Pero el cliente, todos los clientes estén donde estén, pagan 30 euros. Imagínate que un cliente llega y se cambia de país, ¿vale? Por poner un caso muy extremo. No tendría sentido que pague impuestos diferentes. Bueno, pues esto es de lo que os estoy hablando. Básicamente, con esto espero haberos hecho una pequeña guía del IVA, que es un rollazo. Ante la duda, os recomiendo que habléis con vuestro asesor fiscal. Básicamente porque os va a saber gestionar un poco mejor el tema de los impuestos. De hecho, hay gestorías que están especializadas en temas de impuestos para productos digitales. Porque tenemos dos gestorías y siempre tengo que acabar corrigiendo porque no están acostumbradas las gestorías normales al tema de productos digitales porque es algo relativamente nuevo. Entonces, hablad con vuestra gestoría y contadles vuestra situación con detalles, en qué países vais a vender, dónde van a estar vuestros clientes y qué productos exactamente vais a vender para que os puedan asesorar y podáis cobrar bien los impuestos. Nos vemos en el próximo vídeo.